pues parece que se le acumulan los problemas al gobierno, al presidente del gobierno, y ahora, como adelantamos en el último episodio de Hechos Probados, María Jesús Montero cada vez tiene muchos más problemas, ¿no? Porque comenzó siendo su jefe de gabinete, al que Aldama señaló diciendo que había recibido un sobre con dinero negro. Siguió Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de la SEPI, detenido por la Guardia Civil, acusado de amañar contratos públicos y de cobrar mordidas. Y ahora el número 3, José Antonio Marcos San Juan, que la policía ha registrado su vivienda tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Y básicamente la gran novedad de todo este asunto, porque lo que hay que recordar es que esto fue algo que sacó el debate, es que en este caso anticorrupción ha corroborado punto por punto todas las informaciones que en su día publicamos que provocaron que Marcos San Juan dimitiera, y lo más llamativo de todo esto es que Montero una vez más dijo que todo eran bulos, mentiras, la máquina del fango, y bueno, eso es contrario al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que como mínimo lo que ha hecho ha sido querellarse contra este señor por un delito de cohecho, y ya hay en este caso una juez que le ha citado a declarar para finales de mayo. Esto coincide con las elecciones en Andalucía. El Partido Socialista está en debacle y es consciente tanto Pedro Sánchez como la cúpula de Moncloa. Precisamente porque saben de los quehaceres de sus ministros en primera línea de juego, es por lo que quizás una vez María Jesús Montero se presente a esos comicios a los que tú hacías referencia y concurra ya como candidata, eso sí, sin abandonar el escaño como diputada nacional, busquen un perfil algo más técnico, menos polémico, como el del señor Carlos Cuerpo, que suena muy fuertemente para ser el sustituto y asumir una doble cartera, en este caso Economía y Hacienda. Desde el principio sabemos que hay una conexión muy estrecha entre la presunta corrupción del Partido Socialista, de Ferraz, y también de parte del gobierno de la primera legislatura de Pedro Sánchez con el ministerio que tiene que fiscalizar las cuentas. Casi nadie se explica en este país cómo, si tú tienes la más mínima multa o incidencia con el fisco, te localizan y te detectan de manera automática para notificarte, en su caso la inspección, el recargo, la sanción o al menos el notificarte que tienes que comparecer ante la agencia tributaria, y en toda esta maraña, en toda esta trama que la justicia ya define en varias causas como organización criminal, María Jesús Montero no tuviese nada que ver. Recordemos que María Jesús Montero aparecía como una de las protagonistas por hacer unas afirmaciones que finalmente no fueron judicializadas, pero sí daban una idea de por dónde iban los tiros cuando saltó el escándalo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y la señora Montero, incluso antes de que se publicara en los medios de comunicación, afirmó que este señor era un defraudador fiscal, que había comprado una vivienda que compartía con su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, comprada con fraude a Hacienda, e hizo una serie de afirmaciones que le valieron no pocas críticas, tanto informativas como políticas. Fue el propio Aldama el que afirmó que había recurrido a sus contactos en el gobierno para tratar de que le retirasen, aplazasen, prorrogasen una serie de deudas que tenía con sus empresas, que tenían que ver con Hacienda y que ya estaban vencidas. Y esto es lo que pone el primer punto de partida para todas las informaciones que hemos ido contando y que ahora se confirman. Efectivamente, y además es que el episodio al que has hecho referencia de la propia Montero adelantando cuestiones que en teoría tenían que ser secretas, porque los asuntos tributarios son secretos, que luego posteriormente aparecieron en un medio de comunicación alineado con el gobierno, lo que demostraba es que ella era consciente no solo de la operación mediática que había contra, en este caso, el novio de Ayuso, sino que había tenido acceso a toda esa información que, como digo, tiene que ser absolutamente confidencial. Pero es que hay un paralelismo con el caso de José Antonio Marcos San Juan, con el número 3, porque cuando nosotros comenzamos a publicar las primeras informaciones que ahora, insisto, han motivado la querella de anticorrupción, a nosotros nos consta que este señor, muy preocupado, movilizó a altos cargos de la agencia tributaria para que le avisaran en el caso de que hubiera algún tipo de requerimiento por parte de la justicia. Es decir,
ha habido un doble encubrimiento. Por un lado, la propia María Jesús Montero, que defendió su inocencia, bueno, hasta el día de hoy. Porque, hasta quemarse las claro, manos, hasta quemarse las manos, chamuscárselas. efectivamente. Y por otro lado, una serie de funcionarios de Hacienda que han estado prestando ayuda, facilitando datos de carácter reservado a este señor, ¿no? Y que a mí me consta que hay una gran preocupación porque este asunto ya está judicializado y van a tener que ir a declarar numerosas personas. Pero es que el caso de José Antonio Marco San Juan no es un hecho aislado, ¿no? Para empezar, porque María Jesús Montero tiene a todo su entorno implicado en causas de corrupción. Y seguidamente porque este señor básicamente se dedicaba a pactar con empresarios que tenían pleitos fiscales, en este caso en el organismo que él presidía, que era el Tribunal Económico Administrativo Central, a cambio del pago de comisiones ilegales. Comisiones ilegales que, según nosotros acreditamos, y ahora, de alguna manera, bueno, pues ha puesto el foco la Fiscalía Anticorrupción, se entregaban en una cafetería enfrente de su despacho oficial. Este señor recibía sobres y contaba el interior de lo que había en estos sobres, los billetes, dentro de un coche. Bien, todo ese dinero, según uno de los empresarios que tuvo contacto y que entregó parte de este dinero negro a Marco San Juan lo que le decía era que él repartía en el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, una de las dudas que a mí me surge es: gran parte de este dinero podía ir al bolsillo particular de este señor, pero hay dos elementos que se tienen que poner encima de la mesa. El primero es si, haciendo caso a este empresario y él tenía que repartir, si esto podía servir también para financiar al Partido Socialista, y luego lo que en su día Miguel Tellado, el secretario general del PP, recriminó a Montero, ¿no? Si ella también cobraba parte de estas mordidas. Al menos si no cobraba, desde luego lo que es evidente es que la señora María Jesús Montero miró hacia otro lado con una serie de operativas presuntamente delictivas que se cometieron siendo ella ministra de Hacienda. Y lo hacían además aquellos que tenían la responsabilidad directa, porque este señor no deja de ser el número 3 del escalafón del organigrama de la agencia tributaria bajo el mando de la señora Montero, con una operativa pues muy vieja, muy conocida ya por todos, que es ese intercambio de favores, precio por mejorarte una situación en la que muchas empresas españolas, después de pandemia y con las crisis sucesivas, se han visto envueltas por la dificultad para asumir la cada vez mayor presión fiscal que impone este gobierno. Lo que es increíble es que el mismo gobierno que te está expropiando de manera forzosa con semejante cantidad de impuestos, por una parte, sea el mismo gobierno que hace la vista gorda cuando se trata de favorecer a aquellos que pueden acceder a ellos, que pueden tener contactos y, sobre todo, el hacer negocio con algo tan serio como el dinero de los españoles. Y así están las cosas, colonizadas por el gobierno de Pedro Sánchez, que, no contento con haber usurpado correos, con haber asaltado instituciones tan icónicas como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional, con haber nombrado afines propuestos por Santos Cerdán para el Tribunal de Cuentas y todas las instituciones colonizadas, ahora se propone ir a Estrasburgo y designar a un magistrado afín para que, en última instancia, cuando haya que revisar las decisiones de esa Corte de Garantías hecha ad hoc para validar la amnistía y presidida por Cándido Conde Pumpido, pues haya alguien que pueda influir en confirmar esa luz verde, por ejemplo, al borrado penal del Procés. Por cierto, un borrado penal que, dado que afecta a la malversación, que se rebajó a medida antes de que estuviese esta norma validada, va a favorecer también a futuro a muchos de los malversadores que no puedan acreditar que ese dinero fue directamente a su bolsillo. Así que, ojo, porque por una parte construyeron el armazón para beneficiar a los presuntos corruptos y por otra parte hicieron como que no veían nada cuando estos estaban metiendo la mano en la caja. Bueno, y una de las claves que nunca se terminó de resolver es si hubo o no fondos europeos, porque en su día sí que es cierto que hubo una resolución judicial en Europa que de alguna manera decía que, bueno, que
hubo malversación, pero que no había habido fondos europeos, lo que hubiera agravado aún mucho más esa situación. Y yo, sinceramente, sostengo que eso no se miró con suficiente lupa, ¿no? Porque lo que está acreditado es que, en efecto, se usaron fondos públicos para proclamar de manera ilegal la independencia de Cataluña, y luego que ahí contribuyeron muchos empresarios que habían estado donando dinero a partidos independentistas, como luego posteriormente ha quedado acreditado. Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan todas estas causas judiciales. Zapatero continúa en el cerco y sigue haciendo determinadas afirmaciones con mucho miedo, con mucho nerviosismo, porque él no es consciente de todo lo que la policía, en secreto, todos los datos que los investigadores tienen encima de la mesa. Y está muy preocupado. Hombre, el secreto claro, de sumario de Plus Ultra está a punto de revelarse. Después de Semana Santa conoceremos la letra pequeña de esa instrucción judicial que ha permanecido oculta a la opinión y a las partes implicadas. Y a partir de ahí creo que será consciente todavía más de por qué no le ha beneficiado en las últimas semanas ese tour en su propia autodefensa en medios de comunicación, en los que, en lugar de decir la verdad, porque es muy complicado para él defenderla, ha tratado de maquillar, señalando a las informaciones del debate, por ejemplo, como informaciones prácticamente creadas a la carta para implicarle en cosas turbias u opacas. Hombre, yo de verdad creo que hay que tener un poquito más de respeto por las informaciones periodísticas y por las investigaciones que estamos haciendo muchos medios de comunicación, precisamente para levantar el velo sobre ese silencio sepulcral que había en determinados personajes. Y, hombre, que un expresidente del gobierno esté en la tesitura en la que está, con empresas que facturaban la cantidad de millones de euros que facturaban, pagándole a él por informes que no ha querido aclarar a quién iban destinados, con qué objetivo, y sobre todo que él afirma que eran verbales, pues queda bastante en entredicho como persona responsable o que ha estado al frente de un ejecutivo. Él está muy nervioso y además es que ese nerviosismo se ha palpado en todas las entrevistas a las que has hecho referencia, ¿no? Pero a mí me ha parecido disparatada la loca teoría de la conspiración, donde, por cierto, ha denigrado a la Policía Nacional cuando deslizó, bueno, una especie de complot entre algunos agentes y el debate para poder grabar esas imágenes del Pardo, que fueron el principio del fin del expresidente, ¿no? Porque siempre había estado planeando causas de corrupción, pero no había ningún documento, en este caso gráfico, que lo vinculara con una trama directa, ¿no? Él es consciente del daño que le ha hecho la información que en su día publicamos y que previsiblemente le va a llevar no ya a dar explicaciones en medios de comunicación, sino a hacerlo frente a un juez. A él le parece extraño, es la palabra que ha utilizado, que se le captase en esas imágenes. Pero es el tono, como diciendo, es extraño, pero di, sí, o sea, que diga qué opina, ¿no? Deslizando, una como fuerza parapolicial, ¿no? Como que pudo construirse esa especie de seguimiento para pillarle con las manos en la masa y generar una especie de suflé de algo que no era nada. En lo extraño, a mí me parece que sea un presidente del gobierno quien reconozca que es íntimo amigo de dos tiranos como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que vienen de la mano de otro tirano como Nicolás Maduro, que ya ha sido depuesto. Me parece extraño que un presidente del gobierno o expresidente del gobierno haya sido capaz de facturar semejante cantidad de dinero para incrementar su patrimonio de forma casi milagrosa. Me parece extraño que un expresidente del gobierno sea amigo, y lo diga con esa naturalidad, de un presunto delincuente que está siendo investigado y que además fue detenido en una operación policial que concierta el trabajo de 3 fiscalías anticorrupción europeas, la española, pero también la suiza y la francesa, por presunto blanqueo de capitales. Me parece extraño que un expresidente del gobierno se permita afirmar con esa ligereza que ha confeccionado asesorías para una empresa de la que dice no saber nada y que al mismo tiempo es la que marca el importe, que es lo que afirmó, de los trabajos que hacía para terceros. A mí me parecen extrañas muchísimas de las cosas que rodean a la silueta cada vez más tenebre de José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, y extraño que será, extraño será que se reúna 72 horas antes con una persona que iba a ser detenida acusada de corrupción, que justo cuando los agentes
le engrilletaron y le incautaron sus dispositivos electrónicos, descubrieron que el mismo día que se había citado con Zapatero había estado borrando información, traducido, que alguien le había dado un chivatazo de que iba a ser detenido y que encima lo hicieran con medios públicos porque se reunieron en una finca propiedad del Estado y encima Zapatero usando a su seguridad, a su escolta del Ministerio del Interior para blindar el encuentro. Y sobre todo en mocasines. En mocasines, es hasta verdad. para eso hay que tener Pero los mocasines un son para poquito correr. más gusto para el detalle. Claro.